¿Alguna vez deseaste tener una supercomputadora que pueda ejecutar hasta tu código más complejo? Bueno, hoy te quiero mostrar algo increíble que se está usando cada vez más y que seguramente te cruzaste en algún lugar. Esto es Google Colab, esa suerte de laboratorio secreto en la nube para que puedas experimentar en la programación. Primero tenemos que hablar un poco sobre qué es Google Colab. Bueno, cuando pienses en Google Colab tienes que imaginarte un cuaderno, pero no un cuaderno cualquiera, sino uno que vive en la nube y que tiene todo el poder de Google por detrás. Así es como fue implementado por Google, de hecho. Pero Colab es una plataforma gratuita en donde puedes escribir, ejecutar y compartir código Python principalmente, sin preocuparse por la configuración de tu computadora. Es perfecto para proyectos de ciencias de datos, aprendizaje automático y recientemente se está utilizando muchísimo para probar librerías de inteligencia artificial que salen prácticamente todos los días. Para poder usar Google Colab, lo único que necesitas es tener una cuenta de Google. Es completamente gratuito, tiene algunas opciones, obviamente, que son de pago, ahora las vamos a explorar, pero simplemente entrando a colab.research.google.com vas a poder entrar a Google Colab. Y lo que voy a hacer aquí es apretar New Notebook, que lo que va a hacer es crearme un nuevo cuaderno. Y este es un nuevo cuaderno de Google Colab. Fíjense, aquí arriba la extensión del archivo IPINB. Esta es la extensión de archivos de este tipo. Acá puedes escribir texto y código, son las dos opciones que aparecen. Las vamos a explorar un poco a detalle. Pero esto es básicamente como un laboratorio de experimento, como decía antes. Acá puedes escribir código Python en cada una de las celdas, ¿sí? Puedes tener varias celdas, ya vamos a ver ejemplos de esto, y las puedes ejecutar con un clic desde aquí. También puedes añadir texto y comentarios para explicar lo que estás haciendo, lo tienes de este lado, acá puedes agregar comentarios, etcétera, porque una de las opciones más interesantes de Google Colab es justamente su aspecto colaborativo. Vas a poder compartir este archivo y múltiples personas lo van a poder editar a la vez si eso es lo que quieres. Además, todo se guarda automáticamente en Google Drive. Inmediatamente apretamos New Notebook, se creó este archivo y ya está guardado en el Google Drive de la cuenta con la cual estoy conectado. Cada una de estas celdas también se puede eliminar desde aquí. Vamos a hacer algo práctico como para que veas el potencial que tiene Google Colab. Lo que voy a hacer es graficar una función simple. Primero vamos a importar las bibliotecas que nos hacen falta. Después voy a crear otra celda y voy a agregar algunos datos. Podría hacerlo todo en la misma celda, claro que sí, y lo ejecutaría una sola vez, pero te quería mostrar también cómo hacerlo así, ¿sí? Se puede hacer como uno quiera, ¿sí? Se puede dividir el código en porciones o se puede poner todo junto. Y por último vamos a hacer el gráfico. No te preocupes por el código en sí, no importa esto, si es una función matemática que vamos a ver ahora en un graph, nada más. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo de a uno, ¿sí? Voy a ejecutar la primera porción del código. Ahí dice que le llevó 0 segundos y que ya está terminada. Voy a ejecutar la que sigue y voy a ejecutar por último lo que me va a tener que hacer un output de un gráfico. Y ahí está el gráfico de la función seno, ¿sí? Es decir, que acá vemos la curva senoidal. Un ejemplo muy básico, no importa el código. Lo que te quería mostrar es cómo se utilizaba básicamente. Ahora vamos a dar un vistazo general por las opciones de configuración antes de seguir trabajando en otros ejemplos. Voy a borrar todo lo que tengo aquí. Y acá voy a hacerle clic en la ruedita de configuración que me va a traer acá. Bueno, y acá vamos a poder ver que tengo en principio incluso la posibilidad de cambiar el theme, cambiar el tema de lo que vemos. Esta opción está muy buena para cuando ejecutamos procesos muy complejos y que tardan mucho. Entonces a lo mejor no tenemos la ventana abierta todo el tiempo. Tildamos acá y nos va a aparecer la notificación. Y bueno, obviamente que tiene el layout de la página. Tiene varias cosas también en el editor, podemos cambiar el tamaño de la letra. ¿Sí? Tenemos dentro de obviamente las limitaciones, esto no es un IDE per se, pero es algo bastante parecido, ¿sí? Tenemos acá las opciones de pago de las que hablaba antes. Colab es siempre gratis, pero, ¿sí? Acá el pero es importante, esto es lo que tienes que tener cuidado. Si la necesidad computacional sube, entonces vas a tener que pagar. Obviamente, mientras más recursos utilices, más te va a querer cobrar Google. Y acá tenemos, por ejemplo, una opción de $10 por mes para 100 unidades de cómputo por mes. Y no están todos los países, sino que hay algunos países acá, ¿sí? No están todos. Pero bueno, países de Latinoamérica hay varios. Acá tenemos Argentina, Chile, Ecuador, está Brasil, obviamente está España. Bueno, es decir, hay opciones. Y después tenemos obviamente el Pro Más, que es para ya
procesos mucho más complejos. Recuerden que esto se utiliza para ciencia de datos, machine learning, se puede utilizar para cualquier cosa, con lo cual los recursos pueden crecer exponencialmente si nos descuidamos, así que hay que tener cuidado con eso. También tenemos la posibilidad de integrar con GitHub, se hace muy fácil, y la integración con GitHub está buena porque nos permite tener todos nuestros scripts versionados en GitHub y tranquilamente los podemos levantar y usar desde ahí incluso, lo que lo hace todo bastante sencillo. Y bueno, tenemos aquí algunas otras opciones, como por ejemplo el nivel de poder que le podemos dar. La verdad que estas tres opciones no las exploré a detalle, así que si tienes idea de qué son o para qué sirven, déjamelo en comentarios, así aprendemos todos. Bueno, ahora lo que te quiero mostrar son algunas cosas básicas que podemos hacer con Google Colab. Ya después obviamente lo que tenés que hacer es explorarlo por ti mismo, como hacemos con todo, pero te quiero mostrar algunas cosas interesantes que podemos hacer. Pero antes te dejo con el sponsor de este video. Gracias a Don Dominio por patrocinar este video. Don Dominio es un proveedor español que ofrece servicios de registro de dominios, hosting y certificados SSL. Todo lo que necesitas para tu proyecto online. Y no son unos cualquiera, llevan ya más de 16 años en el sector. Destacan principalmente por los dominios, con más de 800 extensiones disponibles, algunas como .app, .dev o .ia, muy interesantes hoy en día. Podremos encontrar nuestro dominio ideal, pero no solo ofrecen dominios. Si buscamos crear una página web y un correo, ofrecen también un servicio de hosting y correo electrónico robusto y confiable. Puedes crear tu página web y configurar cuentas de correo profesionales sin complicaciones. ¿Qué más ofrece Don Dominio? Aparte del registro de dominios, hosting, correo y SSL, tienen herramientas y beneficios especiales para quien gestione dominios. Por ejemplo, descuentos por volumen. A partir de tener 10 dominios con ellos, automáticamente pasarás a tener precios con descuento o una API por si te quieres montar tu propia plataforma. Además, su compromiso con la innovación significa que siempre estén mejorando y adaptando sus servicios para ofrecerte lo mejor. Así que ya sea para empezar un nuevo proyecto o llevar el actual al siguiente nivel, Don Dominio es la elección inteligente para tu presencia online. Visita dondominio.com hoy y aprovecha el código de la comunidad con el cual tienes undominio.com, un plan básico y SSL a un 30% de descuento. Te dejo el código en la descripción. Primero que nada, obviamente como es de Google y como dijimos que este archivo está en Google Drive, Google Colab se integra perfectamente con Google Drive. Y esto es muy interesante para almacenar y acceder tus datos y cuadernos directamente desde ahí. Entonces, por ejemplo, para montar nuestra unidad del Drive es muy fácil. Hacemos un import y después decimos que haga el mount directamente acá. Y una vez que hicimos ese mount, nos va a pedir autorizar el acceso a esa carpeta con el usuario con el cual estamos logueados, el usuario de Google, obviamente. Y una vez que lo hicimos, vamos a poder acceder al contenido. Yo me creé una carpeta dentro de mi Drive que se llama Colab Test y que tiene 3 o 4 archivos ahí para que podamos ver listados. Así que si ejecuto esto, me pide, fíjense, me pide que me conecte a Google Drive, me pide permiso. Este permiso me lo va a pedir por única vez en este cuaderno. ¿Sí? Una vez que le dé el permiso, ya va a quedar agregado. Así que cuidado con eso. Le voy a dar el permiso. Voy a iniciar sesión. Ahora, una vez que tuvo los permisos, listo entonces el contenido. Acá están los 3 archivos de los que hablaba. Bueno, 4. Tenemos una hoja de cálculo y tenemos 3 archivos .gdoc. Con lo cual, simplemente con estas 2 líneas me pude conectar a mi Drive y con este hice un listado de un directorio. Muy fácil. Como decíamos antes, la colaboración en tiempo real es uno de los puntos altos de Google Colab. Así que si quieres trabajar con tu equipo o con otros en el mismo cuaderno al mismo tiempo, es muy fácil y lo único que hay que hacer es ir a compartir. Y este es el mismo pop-up para compartir que tiene cualquier cosa de Google realmente. Le podemos copiar el link o agregar otras cuentas acá. Y entonces esas personas que reciban ese link van a poder editar este script en tiempo real junto conmigo o después. ¿Sí? No hace falta que sea en tiempo real, pero sí que se puede en tiempo real. Otra de las grandes ventajas de Colab es su capacidad para utilizar bibliotecas externas. Casi que cualquiera. Veamos cómo instalarla con un ejemplo práctico. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero instalar esta biblioteca, Beautiful Soap, que es para web scraping. Bueno, entonces voy a hacer como haría en mi terminal, pip install, y eso me lo va a instalar. Ahora, una vez que lo instale, voy a agregar los imports y luego voy a utilizar esa biblioteca. Voy a ir a una URL específica, le voy a decir que lo lea de esa URL y voy a utilizar la librería haciendo así. Beautiful Soap, le voy a mandar la página, le voy a decir que quiero hacer un scrape y que quiero leer el título de la página. De nuevo, no te preocupes mucho por el código. Lo que me importa es que veas cómo podemos, por ejemplo, instalar una biblioteca cualquiera.
le voy a ejecutar. Esto, bueno, en este caso no le hizo falta instalarlo porque estaba, pero si no, ahí hubiera ido y lo hubiera instalado. Por lo menos se fijó, lo corroboró, me dicen dónde está el paquete y ahora voy a poder ejecutar esto. Con lo cual vemos que ahí me trajo el título de la página, que es obviamente de Coder Cave. ¿Sí? Obviamente las ventajas que tiene esto son increíbles porque no tengo que preocuparme por ningún tipo de configuración de nada. Esto directamente funciona. Instalo una biblioteca, la uso, funciona. Por eso es que Google Colab es tan utilizado en este momento. Y Colab no es solo para escribir código, también permite crear cuadernos interactivos que son muy interesantes para la enseñanza o para presentaciones. Por ejemplo, de nuevo en una celda de código voy a importar widgets y voy a crear una función muy fácil para probar. Es una función que recibe un valor y lo retorna directamente. Y lo que te quiero mostrar acá, que creo que te va a parecer increíble, es cómo vamos a poder crear un control directamente con esta línea. Es decir, vamos a instalar esto, ¿sí? Que es para instalar los widgets. Voy a crear la función y ahora voy a decirle interact. Y esto me produjo un slide que yo puedo tocar y fíjense cómo va cambiando el valor ahí, ¿sí? Ese valor es el valor del return y este es el valor del input, ¿sí? Entra y sale el mismo valor. Entonces, si lo muevo a 16, sale un 16. Si lo vuelvo para atrás, va al 9, ¿sí? Me creó un objeto o un control, mejor dicho, visual con el cual puedo interactuar. Y el input de esa interacción también lo puedo utilizar en mi código, ¿sí? Te dejo como ejemplo. Esto simplemente son infinitas las cosas que se pueden hacer con esto, ahora que lo sabes. Ahora te quiero mostrar algo parecido. Voy a dejar la misma biblioteca, pero voy a agregar otra abajo que se llama display, que ya le ejecutó directamente. Y ahora voy a crear un botón que va a tener una descripción. Esa descripción va a decir click me. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer además? Digamos, voy a crear un botón y le voy a dar un evento. Voy a capturar el evento click y voy a decir que esta función, que se llama onButtonClick, va a hacer esto, ¿sí? Me va a imprimir por pantalla algo. Pero, ¿cuándo quiero que se ejecute esa función? Bueno, en el evento onClick de botón, ¿sí? Este botón que tengo acá, voy a bindear el onClick con esta función. Y lo último es hacer un display. Si ejecuto esto ahora, aparece un botón que dice click me. Y si le hago clic, me aparece justamente lo que tengo acá abajo. Es decir, de nuevo, con muy poquito tengo controles interactivos, con lo cual un usuario puede interactuar. Y esa interacción puede ser además útil y funcional al código que tenemos escrito. Así que infinitas posibilidades. Esto no es únicamente para ejecutar scripts que no tengan interacción con usuarios. No, para nada. También se puede hacer esto. Y también tenemos que hablar de extensiones. En el contexto de Google Colab y más en general en el ecosistema de Python, el término extensión es un poco ambiguo. Pero en general se refiere a herramientas o módulos que extienden la funcionalidad del entorno de desarrollo o del lenguaje de programación en sí, más allá de simplemente proporcionar funciones y clases que se utilizan dentro del código, que es lo que vimos hasta acá. Las extensiones en Google Colab en general se refieren como Colab Extensions o Colab Add-ons y que pueden ser entendidas como complementos que mejoran la interfaz de usuario o que añaden funcionalidades al entorno, básicamente. Vamos a, por ejemplo, instalar una extensión para visualizar datos. Se llama Seaborn. Bueno, voy a importar. Después de que la instalé, la voy a importar. Voy a tratar de hacerlo todo en la misma celda. Y luego voy a crear un gráfico utilizando Seaborn. No importa el código, de nuevo, pero básicamente lo que quiero que entiendas es que instalo una extensión e inmediatamente la puedo empezar a usar. Esto ya se está ejecutando y ahí está. Me creo un gráfico con el cual no puedo interactuar con esta extensión. Hay otras que me generan gráficos interactivos. Esto en realidad no tiene importancia, si son datos totalmente aleatorios que estoy dando para crear un gráfico. Pero bueno, ahí está. Podemos, por ejemplo, visualizar datos utilizando Seaborn, ¿sí? Que ahí está. Le dimos un estilo, le cargamos un dataset y agregamos labels para el eje Y y el eje X y ya está. Con estas extensiones lo que puedes hacer es realmente aumentar las capacidades de Colab y hacer que tu trabajo sea todavía más poderoso. Hay un sinfín de extensiones que puedes usar. Pero Colab no solamente soporta código, también soporta Markdown y HTML, pero en las celdas de texto, de la cual todavía no habíamos hablado, lo cual es una característica muy poderosa para usuarios que quieren mejorar la presentación de los cuadernos con formato de texto avanzado, por ejemplo. Esto te va a permitir agregar explicaciones detalladas, insertar imágenes, mostrar tablas, etc. Todo lo que puedes hacer con Markdown, por ejemplo. Así que voy a hacer clic en la celda de texto, eso es lo importante, que tiene que ser en la celda de texto. Y voy a agregar algunas cosas, como por ejemplo
voy a empezar a poner algo y fíjense que a la derecha inmediatamente me aparece el preview del Markdown, ¿sí? Vamos a escribir algo de texto y luego, según los elementos que voy utilizando, es lo que obtengo. Tengo el heading, podemos escribir texto en cursiva, en itálica, ahí está, texto en negrita, podemos insertar links, ahí está. Esto nos va a llevar a google.com y podríamos incluso insertar imágenes como haríamos en cualquier Markdown. Ahí inserté la imagen del logotipo de este canal. También podemos crear listas desordenadas o incluso listas ordenadas. Y podríamos hacer un sinfín de cosas más. Es decir, básicamente cualquier cosa que podamos hacer con Markdown lo podríamos hacer también aquí en Google Colab. De la misma manera, HTML, también en una celda de texto, puedo escribir HTML y me va a aparecer la vista previa ahí al lado. Ninguna sorpresa acá, puedo agregar párrafos, listas desordenadas, listas ordenadas, puedo agregar una tabla si quiero y cualquier elemento HTML que se me ocurra. Por ejemplo, si puedo usar strong, etc. Es decir, todos los tags HTML también están soportados por Google Colab. Otra característica avanzada de Google Colab que te va a abrir un mundo de posibilidades es la conexión con bases de datos externas. Google Colab permite a usuarios conectarse a bases de datos como por ejemplo MySQL, Postgres o cualquier otra base de datos, lo cual es sumamente útil para trabajar con grandes volúmenes de datos en tiempo real, que es lo interesante. Te voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo conectarte a una base de datos SQLite, que es algo que puedo hacer directamente aquí desde Google Colab sin necesidad de ningún servidor externo, que también se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Y lo que voy a hacer aquí en el código es cargar la extensión de SQLite y además cargar en memoria una base de datos SQLite. Lo voy a hacer así. Y ahora en otra celda voy a agregar código SQL. Atención aquí que con esta nomenclatura le indico que todo lo que sigue es SQL. Y ahí está, ¿sí? Entonces me dice, esta es la base de datos. Me dice que 3 filas fueron afectadas porque agregué 3 valores. Y ahí está. Al último le hacemos el select asterisco. Y acá está. Nombre, edad. Y está el select asterisco. Lo que confirma que a su vez la creación de la tabla funcionó. Y cada uno de los inserts también funcionó. Es decir que podemos interactuar también con SQL. Habíamos dicho Python. Claro, Python es uno de los lenguajes que podemos trabajar dentro de Google Colab. Pero no el único. Acá por ejemplo trabajamos con SQL. Este ejemplo es un ejemplo mínimo y muy básico. Imagínatelo con una base de datos del mundo real, en tiempo real, que se está actualizando en tiempo real. Y acá podemos hacer cosas, ¿sí? Podemos ejecutar reportes, análisis, lo que sea que tengamos que hacer con esa base de datos, lo podemos hacer acá, ¿sí? Sin necesidad de tener ningún entorno ni nada. Nos conectamos con una cadena de conexión y listo. Y lo último que te quería mostrar es que Google Colab permite además integrar fácilmente con Google Sheets, que es útil para leer y escribir datos en hojas de cálculo directamente desde el cuaderno porque están en el mismo Drive. Y para eso tenemos que usar la biblioteca adecuada para trabajar con hojas de cálculo en Google. Para eso voy a instalar las bibliotecas que tengo que instalar con eso. Y lo siguiente va a ser autenticarme como usuario. Puedo abrir una hoja de cálculo. Yo tengo una que preparé que se llama Colab Test. Aquí iría el nombre de la hoja de cálculo. Voy a obtener todas las filas que tengo con algunos datos de prueba que cargué. Y por último voy a hacer un print con las filas para demostrar que funciona. Voy a primero instalar entonces las librerías que hacen falta o verificar si están instaladas. Me dice que ya están, ¿sí? Que tengo todo listo. Y lo siguiente va a ser autenticarme. Me va a pedir de nuevo permiso, se lo voy a dar. Y acá entonces puedo ver las filas, me las imprime una al lado de otra, son las filas que tengo en mi hoja de cálculo. Es decir, con eso así pudimos también conectarnos a una hoja de cálculo y traer datos. Algo que no te mostré es esto, el apartado de recursos. Acá podemos ver lo que tenemos de cómputo asignado. Dice que no estamos suscriptos, obviamente, esto es todo gratis, no estamos pagando nada. Y por lo pronto esto es lo que tengo disponible. Si pagamos más con las opciones que te mostré antes, entonces vamos a tener más recursos asignados. Y también lo último, aquí tiene también un pequeño gestor de secretos con el cual podemos agregar justamente secretos. Si tenemos una cadena de conexión o si tenemos secretos de cualquier tipo, lo podemos dejar acá. Van a ser privados y van a ser visibles solamente para ti y lo vas a poder obviamente compartir con los cuadernos que quieras. Pero no quería olvidarme de mostrarte este pequeño apartado que sí que hace la diferencia para cuando estamos trabajando con datos sensibles. Esto fue entonces Google Colab. Por favor, suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste, es gratis. Y también suscríbete al newsletter, te dejo el link en la descripción
un newsletter que tengo de envío semanal en el cual semana a semana mando tutoriales, reflexiones, consejos, etc. Todas cosas pensadas para ayudarte en tu desarrollo profesional. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.